eh, viendo la parte histórica. Siempre ginecología es todos los días lunes, pero después parece que había mucha demanda y nos relegaron para el día operativo, si no nos llegaba algún día un lunes, otro martes, entonces hemos quedado que todos los viernes se hacían las clases teóricas. Por esas situaciones de que siempre el examen se sobreponía con la última clase. Para evitar esta situación, una alternativa es, coordinamos con Diana, recuperar o adelantar unas clases. Bien, entonces hemos dado el tiempo suficiente para que puedan unirse algunos más. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, me quedan la conformidad si se está viendo las diapositivas. Sí, doctor, sí se puede ver. Muy bien. Ujú. Creo que... Bueno, la enfermedad inflamatoria pélvica podemos decir de que es una entidad que carece de una definición precisa, puesto que es un síndrome o síndrome clínico caracterizado por la infección del tracto genital superior. También se conoce como las siglas que ustedes están, una ITGS, y que se produce casi siempre por vía ascendente, desde el endocérvix hacia la parte superior de los genitales internos de la mujer. También podemos decir que esta enfermedad puede presentarse como una infección aguda, también puede persistir como una infección subaguda, puede tornarse también de una evolución crónica o puede también verse con episodios de recurrencia que compromete el endometrio, el miometrio, el parametrio, las salpinges, los ovarios y el peritoneo pélvico. Si compromete el endometrio sería una endometritis, obviamente. Si compromete el miometrio sería una metritis o parametritis si compromete los parametrios. Y si compromete las salpinges, pues una salpingitis o una ovaritis o una peritonitis, ya sea localizada o diseminada, dependerá de la gravedad y la duración de la enfermedad. Podemos decir también que esta enfermedad es frecuente, sobre todo en mujeres en edad reproductiva, dado el hecho de que su origen son producidos por genes de una enfermedad de transmisión sexual. Por esta situación se da con mayor frecuencia en este tipo de mujeres en edad reproductiva. Podemos decir sobre la epidemiología de esta enfermedad. eh, Es difícil de determinar por el amplio espectro de presentaciones clínicas. Además, hay formas subclínicas, a menudo son subdiagnosticados o pasan en forma desapercibida. Hay pacientes que presentan por un dolorcito durante la menstruación y pasa y mejora, y entonces la paciente no acude a la consulta o no profundiza sus estudios para precisar una enfermedad de estas naturalezas, y las consecuencias son tardías, pues cuando ya vienen con secuelas como el dolor pélvico crónico o problemas de infertilidad. Entonces, haciendo una anamnesis, vemos que la paciente una vez presentó algún dolor pélvico leve y que desaparece. Por eso que hay muchas formas subclínicas que la paciente no acude a la consulta, a veces pasa en forma desapercibida. Por esta situación, entonces, es difícil determinar la epidemiología de esta enfermedad. En cuanto a la incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria pélvica, entonces es poco conocida. Pues, por un lado, no se trata de una enfermedad de declaración obligatoria. Y además, en muchas ocasiones no se diagnostica con exactitud mediante el cuadro clínico. Por esta situación, no podemos precisar la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad.
Ahora, el método diagnóstico definitivo o preciso es pues la laparoscopía. Ahora, por otra parte, podemos decir que este procedimiento quirúrgico no se utiliza de rutina, pues uno, porque en todos los hospitales no disponemos del histeroscopio, o si no, también pues, es un método invasivo que algunas veces demanda un gasto y que las pacientes no estén en posibilidades poder hacerse este estudio. Entonces, tienen otro limitante en el sentido de que no tenemos un diagnóstico claro. Pero sí, un método preciso para hacer diagnóstico es la laparoscopía, donde vemos, pues, si vemos una laparoscopía, veremos la superficie del útero, si hay signos de inflamación, las trompas, igualmente si hay aumento de volumen, están congestivas o están infiltradas, o hay algún tipo de tumoración en los ovarios, etc. Entonces, la laparoscopía nos permite además de ver, de visualizar, tomar muestras para un diagnóstico histopatológico o también resolver el problema. Si es que hay un absceso tubovárico, pues nos da la chance de poder resolver en el mismo momento de la cirugía. Ahora, en cuanto a la etiopatogenia, la microbiología, habitualmente es una infección polimicrobiana, consecuente generalmente a una infección de transmisión sexual. En la enfermedad inflamatoria pélvica, los microorganismos ascienden a través de la vagina, a través del endocervix, hasta el endometrio. Puede procesar la infección hacia las trompas de falopio y estructuras adyacentes, como son los ovarios, como son el peritoneo, como son, etcétera. Toda la parte dependerá de la agresividad del germen, del estado inmunológico de la paciente y de otras situaciones que puedan agravar o localizar la enfermedad. Para los agentes patógenos más prevalentes por transmisión sexual son pues la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis. Ambos de transmisión sexual, obviamente, como ustedes entenderán. Otros agentes implicados son como el Mycoplasma hominis, el Ureoplasma, el Streptococcus, la Gardnerella vaginalis, el Haemophilus, el Escherichia coli, también gérmenes anaeróbicos que pueden estar comprometidos en el origen, en la producción de esta enfermedad. Sin embargo, podemos decir que no se encuentran ninguno de estos dos gérmenes, o sea, la clamidia y la gonorrea, en un 25 a 50% de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica con cultivos adecuados. O sea, uno hace una laparoscopía, ven todos los genitales congestivos, inflamados, y tomamos una muestra, no se puede demostrar, no demostramos la presencia de estas dos bacterias que son las más frecuentes. Entonces se ha estimado que entre el 10 al 40% de mujeres con cervicitis por clamidia desarrollarán una enfermedad inflamatoria pélvica clínica, mientras que solo del 10 al 19% de mujeres con gonococos cervicales tendrán la enfermedad. O sea, no estamos demostrando un 100% el agente etiológico. Vemos acá en esta diapositiva, vista por la laparoscopía, signos inflamatorios, hay una congestión, un exudado blanquecino, que está sobre todo en el fondo de saco de Douglas, las trompas igualmente, vemos las trompas engrosadas, un poco rojidas, aumentadas de grosor. Esos son signos de una inflamación pélvica. Asimismo, sobre la microbiología podemos decir que un gran número de especies, incluyendo los aerobios, como la Gardnerella vaginalis, el Mycoplasma, el Uroplasma, y otros gérmenes facultativos, como la Escherichia coli, el Streptococo, el Estafilococo, y bacterias anaerobias, como la Protoveria species, los Streptococos, presentes en la flora vaginal. Se han aislado en el tracto genital superior de mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica, pero su papel como patógeno en la enfermedad no está totalmente establecido. Se ha asociado también al Mycoplasma hominis en la enfermedad inflamatoria pélvica porque se ha aislado en el cervix, pero no se consigue detectar habitualmente en las trompas y se ha sugerido que podría ascender a través de los linfáticos
del ligamento ancho. Asimismo, algunos gérmenes endógenos, como se encuentran en la vagina, en la flora vaginal, están implicados muy raramente en una enfermedad inflamatoria pélvica. Ahora, el absceso tubo-ovárico es una complicación grave y con alta tasa de mortalidad, es típicamente polimicrobial, con un progresivo paso de gérmenes facultativos a bacterias anaeróbicas a medida que progresa la enfermedad. Al menos un 20 al 30% de pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica clínica y cambios tubáricos inflamatorios en la laparoscopía no muestran crecimiento bacteriano alguno en los cultivos. Uno toma una muestra en el momento de la laparoscopía, pero realmente no demostramos la presencia. Entonces es posible que requieren unos cultivos especiales para poder identificar estos gérmenes. Fíjese en esta diapositiva, entonces acá vemos la trompa completamente inflamada y un exudado inflamatorio. Ya esta es una enfermedad, una secuela de la enfermedad por clamidia, más adelante vamos a ver como las cuerdas en violín. Siempre hay factores de riesgo, como cualquier entidad o cualquier enfermedad. Entonces, los factores de riesgo más frecuentes en una inflamación pélvica son pues las múltiples parejas sexuales o parejas asintomáticas. La precocidad en el inicio de las relaciones sexuales. Un momentito, por favor. ¿Por qué? Todo. Entonces, otros factores de riesgo, entonces son el no uso del preservativo u otro método de barrera que podría limitar la propagación de esta enfermedad, infección de pareja con gonococo o clamidia que se detecte que por algún método que es portador de esta infección, entonces que no es tratado adecuadamente y puede contagiar a su pareja o a las parejas que tenga. La edad, menos de 25 años. El antecedente de presentar una enfermedad inflamatoria pélvica previa, que puede haber una nueva recurrencia. El dispositivo intrauterino solo está en periodo de riesgo las 3 semanas post-inserción inmediato. O sea, pareciera que el origen está en el momento del procedimiento de la inserción de una T-core o cualquier otro dispositivo intrauterino. También se puede mencionar como factor de riesgo la instrumentación uterina, ya sea por biopsias del endometrio o legrados uterinos, o algún tipo de cirugía cervical, la histeroscopía mismo puede ser un riesgo de infección, etcétera, que son factores de riesgo. Ahora, ¿cuál es la clínica? La condición clínica frecuente en esta enfermedad es una paciente con dolor pélvico. Y hay una escasa afectación del estado general. Por eso que hay muchos cuadros subclínicos o leves, en otras palabras, que la paciente no le hace caso. Tiene un dolorcito, pues, y la paciente sigue haciendo sus actividades. eh, Ese es el dolor pélvico, es la característica de esta enfermedad. Solo un pequeño porcentaje de pacientes presentan formas pélvico-peritoneales graves. O sea, la mayoría pueden controlarse, pero hay pacientes con sistema inmunológico disminuido o portadores de algún tipo de enfermedades como la diabetes o algún tipo de neoplasias que deterioran su sistema inmunológico, pues hacen con más rápido formas severas de esta enfermedad. La infección del tracto genital inferior que precede al cuadro clínico puede pasar inadvertido o causar solo ligeras molestias geniturinarias. La cervicitis suele ser asintomática o producir una leucorrea, es muy variable. La paciente muy rara vez manifiesta que tiene un
una secreción, hay pacientes que la manifiestan, pero generalmente uno pone el espectro y hace en la presencia de este tipo de flujo patológico y hace la anamnesis dirigida para que pueda precisar el diagnóstico. Entonces, la aparición de dolor pélvico es el primer síntoma indicativo de una infección ascendente y suele localizarse en el abdomen inferior, o sea, en el hipogastrio, o con extensión bilateral a ambas fosas ilíacas, o sea, dependerá de la severidad del cuadro. Y la forma de una instauración puede ser subaguda, persistente y poco intenso. Ahora, la infección por Clamidia trachomatis, como le había mencionado en el grupo de prácticas, suele ser más indolente. O sea, no hay muchas manifestaciones. Clínicamente es menos florida que la gonocosia, pero con mayor grado de lesión residual tubaria. Entonces, es una infección silente, indolente, en el momento de la fase aguda, pero sí es muy notoria cuando deja secuelas esta enfermedad, sobre todo el dolor pélvico crónico, problemas de infertilidad que llega a obstruirse las trompas, etc. No es así, la gonocosia sí es un cuadro florido, florido. Otra manifestación clínica es la leucorrea, el flujo genital. Se presenta aproximadamente en la mitad de los casos, a menudo precedido de la clínica de una enfermedad aguda. Como primera manifestación es una cervicitis y la de dispareunia puede aparecer dentro de este contexto. Otra manifestación, clínicamente existe fiebre en el 50% de los casos. A menudo en forma de febrícula, o sea, no es uno se eleva la temperatura, calma y puede subir, que se incrementa conforme pasa el tiempo, a veces después de un coito o a través de una exploración ginecológica, siendo más frecuente en las formas graves. Otra manifestación es el sangrado genital irregular. Aparece asimismo con mayor frecuencia en los casos de infección por clamidia. Hay un sangrito irregular, entonces viene la paciente consultando, tengo un poco de dolor, pero estoy sangrando un poco, no me toca la menstruación, o ya terminé de menstruar. Es una manifestación de sangrado genital irregular. Ante la aparición de metorragias en una mujer joven sexualmente activa, no usuaria de anticoncepción hormonal, debemos descartar una infección genital. Puede ser una endometritis, especialmente si coexiste con otros síntomas indolentes genitourinarios. Urgencia miccional, por ejemplo. La perihepatitis o el síndrome de Fitz-Curtis, entonces clínicamente se producen adherencias en cuerdas de violín, como estamos viendo acá en las imágenes, en las tres imágenes que les he puesto, entre la superficie hepática y la pared abdominal y la base diafragmáticas, cuyo diagnóstico puede hacerse durante la laparoscopía. Uno siempre al hacer la laparoscopía, uno inserta primero la aguja de ver, después el trocar, después pasamos el litoscopio y vemos, el primer paso es la observación del punto de punción. O sea, donde estamos en la dirección que hemos punzado puede haber una lesión, entonces vamos a inspeccionar primero la lesión. Luego nos dirigimos para ver los genitales internos, el pliegue vesiculouterino, el útero, las trompas, los ovarios, el fondo del saco de Douglas, buscando lesiones que pudieran explicar las molestias de la paciente. Luego nos vamos a ver los espacios parietocólicos. Empezamos por el lado derecho, todo el parietocólico hacia arriba, le vemos el hígado, vesícula, vemos estas adherencias podemos encontrar entre la pared y la superficie hepática. Después bajamos nuevamente hacia la inspección de los genitales y vamos por el otro lado, el espacio parietocólico izquierdo, buscando alguna alteración. Primero hacemos una inspección de toda la cavidad abdominal.
Entonces, aunque inicialmente se asoció este síndrome a la infección gonocócica, estas cuerdas en cuerdas de violín, entonces en estos momentos existe evidencia de que es una forma clínica que puede presentarse en la enfermedad inflamatoria pélvica asociada a clamidia trachomatis. Se desconoce entonces el mecanismo, la diseminación de los gérmenes hasta la superficie hepática, que podría producirse por continuidad o a través de las vías linfáticas o hemáticas, probablemente, ¿no? Lo más probable, creo yo. Entonces, ustedes ven la pregunta de examen, entonces las cuerdas de violín, ¿a qué está, a qué germen está asociado? Ya saben, pues clamidia trachomatis. La perihepatitis, entonces, asociada a la enfermedad inflamatoria pélvica, fue descrita hace mucho tiempo, la primera vez por Stahan, y consiste en la presencia de dolor agudo en hipocondrio derecho asociado a salpingitis. Normalmente los signos y síntomas de la enfermedad van precedidos por el inicio de la enfermedad inflamatoria pélvica, pero también puede presentarse antes de que los signos de la infección genital sean aparentes. Por ello, el diagnóstico diferencial debe hacerse con la colistitis aguda o la pleuritis, que puede ser muy difícil. Veamos ahora el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es una secuencia. Primero estará por la exploración de la pelvis, después hay que los exámenes auxiliares, dentro de eso está la analítica, la ecografía de la pelvis o del abdomen, y la definitiva puede ser la laparoscopía. Entonces, el diagnóstico, en cuanto a la exploración, la especuloscopía. Valoramos la vagina y el cuello uterino, objetivando signos de inflamación, presencia de leucorrea o no, y en ocasiones salida de exudado por el orificio cervical externo. Como en la gonorrea es característica la secreción de un pus cremoso espeso a través del cuello uterino. La procedencia de este momento a tomar, pues debemos tomar la muestra del endocervix y vagina para realizar una tinción, un frotizo en fresco y cultivos microbiológicos. El tacto vaginal o la exploración combinada abdomino-vaginal puede provocar dolor a la palpación, a la movilización del cuello uterino que nos hace el diagnóstico y a la presión del Douglas, aunque en ocasiones no obtendremos información de la exploración debido a la defensa muscular. A veces por el dolor la paciente puja, se defiende, entonces dificulta un poco el examen bimanual. La palpación de los exámenes de los anexos es dolorosa. Uno moviliza el cuello uterino y despierta un intenso dolor en el sitio donde está elongándose. Y puede palparse a veces en los anexos engrosados, fijos y muy sensibles a la presión ejercida por ellos. En los casos en que el proceso haya evolucionado a un absceso tubo-ovárico, será posible delimitar en una o ambas zonas anexiales una tumoración irregular, mal delimitada, próximo al útero, muy dolorosa y totalmente fija. Ahora vamos a ver los criterios de diagnóstico, según la CDS, para ayudar en el diagnóstico diferencial. Y son, primero tenemos todos los criterios mayores y al menos un criterio menor. Entonces, que más o menos nos puede precisar de un 65 a 90%. Son criterios mayores, o sea, como mínimo deben existir estos, el dolor abdominal inferior en el bajo vientre, dolor intenso o anexial, dolor a la movilización del cuello. Uno moviliza el cuello y despierta un dolor. Si uno moviliza al lado derecho, hacia el lado derecho de la paciente, el cuello, entonces va a doler en el otro contralateral porque estamos estirando la trompa del otro lado, ¿no? Hay dolor, entonces la movilización del cuello uterino. Y los criterios adicionales o menores para aumentar la especificidad, entonces puede haber leucorrea normal, que lo podemos determinar en el examen especular, puede haber fiebre, la paciente puede tener más de 38 grados, 38 más grados,
o la analítica esté alterado. Entonces, la velocidad de segmentación, el PCR aumentado, había leucocitosis con desviación izquierda. La evidencia del laboratorio de Neisseria gonorrae o de clamidia, trachomatis en el exudado, en la muestra del endocervix. Son criterios menores que al menos debe uno, ahí los criterios mayores tienen que ver los tres criterios. Por la paroscopía podemos hacer una clasificación según los hallazgos bajo la laparoscopía. Entonces, sería una enfermedad inflamatoria pélvica leve si es que encontramos un eritema, edema de las trompas uterinas, las trompas se mueven libremente, no hay exudado purulento, leve. Pero si encontramos, además de lo anterior, o sea, eritema, edema, adherencias marcadas, hay material purulento evidente, no hay movimiento libre, las trompas están un poco fijas, las fibras pueden no ser evidentes, entonces ya estamos en una enfermedad inflamatoria pélvica moderada. Y será severo cuando hay presencia de un piosalpium o hay un absceso tubovárico. Eso es una enfermedad inflamatoria de grado severo por la paroscopía. Pero también hay una clasificación del estadio clínico. Entonces, los estadios de la enfermedad inflamatoria o pélvica inflamatoria aguda, tenemos en un estadio 1 al estadio 4. Estadio 1 es cuando hay salpingitis aguda sin peritonitis. Estadio 2, cuando hay salpingitis aguda con peritonitis. O sea, está comprometido el peritoneo visceral. Y un estadio 3, hay salpingitis con formaciones de masa tubováricas, grave prácticamente. Y el estadio 3 puede haber un estadio 3A cuando hay salpingitis con formación del plastón anexial. Un estadio 3B, salpingitis con un absceso tubo-ovárico no roto. Y lo grave y con alta tasa de mortalidad es el estadio 4, con una ruptura del absceso tubovárico. Los exámenes auxiliares que nos ayudan a precisar el diagnóstico, pues la ecografía. La ecografía transvaginal es fundamental en pacientes que consultan dolor pélvico agudo. Hacemos la anamnesis, hacemos el examen clínico, encontramos y tenemos que corroborar con una ecografía. En una paciente con sospecha de una enfermedad inflamatoria pélvica, la ecografía es necesaria ¿para qué? Para realizar el diagnóstico diferencial de una masa pélvica. Puede ser un absceso tubovárico, puede ser un embarazo ectópico, puede ser un quiste anexial, un quiste parovárico o ovárico, puede ser un mioma subseroso, puede ser otro tipo de tumoraciones, y acá nos ayuda mucho la ecografía para discernir estos diagnósticos diferenciales. Y para valorar anomalías como la existencia de líquido libre en el Douglas, pudiendo detectar anomalías hasta un 70%, de modo que es importante la ecografía. En los casos de enfermedad inflamatoria pélvica leve, la ecografía suele ser normal, pues no podemos ver los signos inflamatorios por ecografía. Y en estos estadios más avanzados se puede observar engrosamientos anexiales, dilataciones tubováricas, hidrosalping, exudado peritoneal, abscesos pélvicos, con una seguridad diagnóstica, aunque para algunos autores estos hallazgos no son tan específicos, pero sí es de mucha utilidad para hacer la unidad clínica con los hallazgos que hemos encontrado. Tengo que hacer el diagnóstico diferencial entonces como enfermedades urológicas, con una infección del tracto urinario, cólicos renoureterales. Tengo que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades ginecológicas y obstétricas, como ya les he referido. Una amenaza de aborto, un embarazo ectópico, una rotura de torsión del quiste ovárico, una endometriosis, pólipos o neoplasias ginecológicas, el síndrome herencial post cirugías previas por cualquier otra cirugía anterior. Y también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades digestivas, como una apendicitis, una enfermedad diverticular, colecistitis,
coledocolitiasis, intestino irritable, etc. Acá vemos una imagen, entonces una masa anexial de bordes irregulares, mixtos, probablemente un absceso tubovárico. Las secuelas somos acá, obstrucción de las trompas uterinas en ambos lados. La analítica de pruebas complementarias. Entonces, en el hemograma podemos encontrar leucocitosis superiores a 10.000 en más del 50% de casos y pueden detectarse un aumento de la velocidad de segmentación y la proteína C reactiva en más del 70% de pacientes con EPI o con enfermedad inflamatoria pélvica. El aumento de la proteína C reactiva puede además ser de utilidad para valorar el grado de severidad de la enfermedad. Por otro lado, en el frotis vaginal, la presencia de leucocitos no tiene valor diagnóstico, pero su ausencia es un dato importante, ya que un frotis vaginal con flora normal no se excluye con alta probabilidad un cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica de inicio reciente. El hemocultivo, en casos de sospecha de sepsis, nos puede ser de utilidad. El cultivo de secreción endocervical y vaginales, test de gestación para hacer el diagnóstico diferencial, que pudiera haber algún embarazo complicado de implantación ectópica. Ahora, estas pacientes que hay que hacer, hay que hospitalizar, si existe algunos criterios para hospitalizar a la paciente. ¿Cuándo hospitalizamos? Pacientes con absceso tubovárico, para observación directa o que puedan precisar un tratamiento quirúrgico. La observación deberá ser al menos durante 24 horas, después de la cual la paciente puede continuar su tratamiento ambulatorio. ¿Cuándo hospitalizamos a la paciente? Cuando hay dudas razonables sobre la existencia de abdomen agudo quirúrgico. Puede ser una apendicitis, un embarazo extrauterino, ectópico, etc., cuya existencia no ha podido ser totalmente excluida. ¿Cuándo debemos hospitalizar al paciente? Cuando el embarazo o reciente o pacientes adolescentes. Igualmente, en casos de que haya fracaso el tratamiento médico preventivo demostrado por la secuencia de una mejoría clínica en 48 horas o empeoramiento clínico progresivo de la paciente, o sea que la paciente continúa con fiebre alta, continúa con náuseas, vómitos, aumenta el dolor pélvico, paciente tiene que ser hospitalizada. La paciente no es capaz de seguir un tratamiento ambulatorio o presencia de signos de intolerancia al medicamento, entonces también tenemos que administrar, observar y dar un tratamiento parenteral. ¿Quiénes van a hospitalizarse? Pacientes inmunodeprimidas, infecciones de VIH avanzadas u otro tipo de causas que ameriten su hospitalización. El tratamiento antibiótico. Este tratamiento debe tener en cuenta la etiología polimicrobiana. Hemos dicho que es de causa polimicrobiana. Entonces, tenemos que dar tratamiento para Neisseria gonorrhoeae, para clamidias, para cocos gram positivos, bacilos gram negativos y gérmenes anaeróbicos. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se haya realizado el diagnóstico de presunción y practicar las exploraciones indispensables para prevenir las secuelas a largo plazo. No podemos esperar, tenemos la impresión diagnóstica, entonces tenemos que empezar el tratamiento. En conclusión, este tratamiento médico debe ser de amplio espectro, precoz y debe tener en cuenta la biodisponibilidad, el costo y la susceptibilidad antimicrobiana. Muy bien. Entonces, si la paciente debe permanecer en reposo y ser valorada a las 48 o 72 horas, si no existe mejoría clínica, ceftriaxona, 250 miligramos intravenoso, dosis única.
Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 por vía oral. Si hay sospecha de vaginosis bacteriana, historia personal de instrumentación ginecológica, los días previos a absceso pélvico tubovárico, que no precisa ingreso hospitalario, añadir metronidazol. ¿Cuánto? 500 miligramos cada 12 por vía oral. Todo durante 14 días, 2 semanas. Si hay alergia a penicilinas y derivados, se puede usar levofloxacino, 500 miligramos cada 24 horas por vía oral. Más metronidazol, 500 miligramos cada 12 por 14 días. El tratamiento hospitalario, la primera elección es cefocitina, 2 gramos en endovenosa cada 6 horas, vía parenteral. Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por vía oral. Mantener la pauta hasta 24 a 48 horas de la mejoría clínica, para posteriormente pasar a la vía oral, doxiciclina 100 miligramos cada 12, metronidazol 500 cada 12, completar 14 días de tratamiento. El tratamiento hospitalario, segunda elección, caso de alergia a penicilina, usamos clindamicina 900 miligramos cada 8 horas endovenoso. Gendamicina endovenoso 2 miligramos por kilo de peso, como dosis de carga y de ataque. Esto equivale, si una persona pesa 80 kilos, por ejemplo, la dosis será más conocida 240 miligramos cada 24 horas u 80 miligramos cada 8 horas. Igual, puede darse en dosis única. Si no hay mejoría, añadir ampicilina 2 gramos endovenosa cada 6, en caso de no alergia a la penicilina. Y mantener la pauta hasta 24 a 48 horas de la mejoría clínica, para luego pasar posteriormente a la vía oral, clindamicina 450 cada 8, comprimido de 350 miligramos, hasta completar 2 semanas de tratamiento. En los casos de duda diagnóstica, se efectúa una laparoscopía inicialmente y al confirmarse la enfermedad inflamatoria pélvica, realizamos los procedimientos referidos. No olvidar si se puede tomar muestras para el cultivo. Cuando se efectúe el tratamiento antibiótico inicial y se produzca fallo del tratamiento después de 48 a 72 horas, recomendamos endoscopía quirúrgica. Muy bien. Ahora veamos las secuelas. Las secuelas son las más dramáticas en unos casos de esta enfermedad inflamatoria. Uno es el compromiso de la fertilidad. Entonces, a veces hay pacientes que sufrieron un episodio de una enfermedad inflamatoria pélvica, a veces leve, a veces que ni la paciente se dio cuenta, pero después uno hace un diagnóstico retrospectivo cuando consulta por problemas de infertilidad. El dolor pélvico crónico, hay pacientes que quedan con dolor pélvico crónico. El hidrosalping, las trompas se llenan de un líquido en forma bilateral causando dolor, causando infertilidad. La menometrorragia, embarazo ectópico, el absceso tubovárico son secuelas de la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces vemos acá las secuelas, un absceso, este es un hidrosalping. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención de la enfermedad inflamatoria pélvica? Conociendo los factores de riesgo. Entonces, toda paciente conociendo sus factores de riesgo podemos prevenir para que la enfermedad no se desarrolle. Pero si la paciente ya hizo la enfermedad, hacer un diagnóstico temprano, antes que desmejore el cuadro clínico, antes que deje secuelas, ¿no? Buscar las posibles causas y dar un tratamiento adecuado para que haya una curación completa.
Pero si nosotros demoramos en dar el tratamiento o damos un tratamiento inadecuado, entonces lo que vamos a hacer es no se completa el tratamiento y pasa pues no solamente a desarrollar la enfermedad produciendo morbilidad aguda, sino puede llevar a producir secuelas. Entonces el dolor pélvico crónico, la esterilidad, como hemos mencionado, que va hasta un 10 a 20%, entonces puede dar esta secundariamente un embarazo ectópico, una serie de situaciones si no damos un tratamiento en forma adecuada. ¿Cómo prevenir? Entonces la prevención primaria es educación, evitar la exposición a la adquisición de infecciones, o sea, evitar pues la promiscuidad, evitar dar educación a la población. La secundaria, la prevención secundaria, entonces hacer una detección temprana, un tratamiento adecuado a la paciente, y no solamente a la paciente, sino a su compañero sexual. Y la prevención terciaria, pues, será prevenir las secuelas, dar un tratamiento adecuado a fin de llegar a una curación completa y tratando de llegar a las secuelas que les hemos mencionado. Eso es lo que quería traerlos. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, estamos atentos para resolver esas dudas que pudiera haber. ¿Preguntas? No, doctor, ninguno, todo claro. Muy bien, entonces muchas gracias por escuchar. Estamos en comunicación atento. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hola, doctor, gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor.